Profecía y exégesis del venerable Juan Taulero. Johannes Tauler, en español Juan Taulero, dominico alemán, que fue uno de los grandes místicos y predicadores del medievo, nacido en Estrasburgo alrededor del año 1300 y muerto en 1361, entró en los dominicos a muy temprana edad porque, según su confesión, le atraía su vida ascética. Entre sus poemas hay uno que nos viene al caso, sobre el ansia de visiones. Decía así: no apetezcas orando las visiones, aún en dulce quietud de amor divino, intérnate con puras afecciones, para evitar los riesgos del camino. Una sencilla fe te da instrucciones, porque puedas lograr feliz destino, pues la fe que te rige como obscura, aunque no es mayor luz, es más segura. Su impresionante exégesis, que a la vez es profecía, dice así: lo que padecemos es grande, así del cuerpo como del alma. Verdaderamente, las señales que prometen estas terribles y espantosas plagas, en parte, son estas: vestidos rasgados, breves y rotos, ya de esa forma, ya en un instante de la otra, ahora así, y al punto con abominable transformación variados, con insolentes y lascivos modos, todo lo cual, sin duda, procede de la sugestión de los malignos espíritus y de su introducción en los corazones de los hombres, como casi 200 años ha predijo clarísimamente Santa Hildegarda, y profetizándolo procuró avisar al mundo. Que tales han de ser las plagas susodichas, con mucha distinción las pintó la misma santa, pero ninguno se atreve a publicarlas porque no las comprende, y es de temer que con tal publicación se aceleren más que se impidan. Pero, para que sepan y tengan entendido algunas personas pías cómo se han de portar en los tiempos de estas calamidades, me ha parecido proponerlas aquí debajo de parábolas y semejanzas. Tirarán a nuestra sacrosanta fe, a los sacramentos y a todas las eclesiásticas y cristianas constituciones, por lo cual caerán los hombres en tal fluctuación y error que totalmente ignorarán a cuál por más seguras de las católicas verdades podrían creer y en cuáles deberían confiar. Y la razón por qué permitirá esto la divina justicia, ciertamente, es porque viviendo nosotros tanto tiempo ha, tan negligentemente, o, por mejor decir, tan viciosamente, hemos contradicho con nuestra vida y costumbres a la misma fe, y nos hemos atrevido a tratar y recibir con tan manifiesta irreverencia, tan indigna, libre e infructuosamente, el dignísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con todos los demás sacramentos y finalmente con toda la demás santidad cristiana. Entonces, pues, amenazan grandes peligros a los torpes, viciosos y menospreciadores de la divina inspiración. Mas los que tuvieran impresa en sus frentes la señal de la tau, esto es, todos los que por la fe viva de Jesucristo fueren hallados en algún principio y aprovechamiento de mejor vida, quedarán libres de estas plagas. Y esto es lo que el glorioso apóstol San Juan, en el capítulo 9 del Apocalipsis, asegura contando estas calamidades, aunque debajo de obscuras palabras, pero descubiertas más claro que la luz por Santa Hildegarda. Además de esto, le suma, intención del fiel y saludable consejo que nos reveló Santa Hildegarda para todos aquellos que alcancen aquellos peligrosos tiempos, es esta: conviene saber que condescendiendo pacífica y humildemente, con ánimo resignado y prontísima voluntad con su anciana y casi exhausta madre, la Santa Iglesia, obedezcan con voluntaria y obediente resignación a todos sus institutos y doctrinas que públicamente hasta ahora se nos proponen en los púlpitos por los predicadores, y no den crédito a otra cualquiera persuasión, aunque un ángel del cielo lo diga o procure persuadir fuera de lo que nos está evangelizado, como diligentemente estamos prevenidos por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. También San Pablo dice:
Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como os lo acabamos de decir, ahora os lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ahora pues, muy amados míos, estad ciertos que si no procuramos mudar en otra mejor nuestra vida, nos amenazan gravemente las calamidades dichas, de suerte que será tanta la aflicción que nos traiga a la memoria el día del juicio, porque lo que ahora parece gozar mucha paz, se verá entonces en grandísima molestia. Serán pervertidas las palabras de Dios y casi olvidado el culto divino. Unos huirán allí, otros allá, y no se podrá fácilmente saber qué fin tendrán tantas desdichas. En medio de esto, el dulcísimo Dios se reservará algún nido en que conserve y guarde a los suyos. Aprenda, pues, cada uno a padecer y negarse a sí mismo, escuchando dentro la voz de su Padre, atendiendo a lo que en sí le habla, y fuera la de su Madre, esto es, la Santa Iglesia, porque es una la voz de entre ambos, por lo cual, el que no trabajare en conocer estas voces, es necesario que perezca eternamente, porque se levantará una voz falsa que inducirá en error a todos los que no quisieren oír esta voz paternal, la cual para nosotros suena por la voz de nuestra Santa Madre la Iglesia, en todas las doctrinas, preceptos y consejos. Por esto, y otra vez, ay de todos aquellos que a esta voz no quisieren obedecer, para que en verdad se menosprecien a sí mismos y aprendan a ser humildes, porque a éstos inspirará una voz horrenda de desesperación, diciendo unos falsos doctores, que es falso y fingido, cuanto los doctores de la antigua verdad aquí han enseñado. Cualquiera, pues, que en su fondo estuvieran destituidos de humildad y perseveraran por su propio sentido y beneplácito en aquellos sus engañosos y sutiles conceptos, todos estos se precipitarán en tantos errores que creerán que todos los ritos e institutos de la Iglesia son mentirosos y ajenos de toda verdad, lo cual, verdaderamente, por la mayor parte procederá de su viciadísimo fondo, y también porque estarán totalmente apartados del vivo y verdadero fondo, porque la verdadera humildad es amar a Dios de todo, en todo y por todo. Este es, muy amados míos, el verdadero fundamento de todo bien. Si pudierais prevenir, carísimos, en cuantas angustias y peligros se han de ver envueltos el mundo, y todos aquellos que, en el centro de su alma, no llegasen puramente a Dios, o al menos a sus amigos, cuán terriblemente se hará con ellos, y finalmente, cómo será pisada y ultrajada la fe verdadera. Digo que si no llegáis a entender vuestros sentidos naturales, de ninguna manera lo pudieran sufrir. Los que alcancéis a vivir entonces, pensad cuánto tiempo antes se os ha dicho. Para acabar, escuchemos su sermón sobre la ascensión del Señor. Quien quiera imitar de verdad a Dios y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, debe tomar sobre sí, con ánimo sereno, la cruz de los dolores interiores y exteriores, justos e injustos, y así cargado, caminará contento, siguiendo a su Señor. No hay otro modo de llegar a donde Cristo ya nos precedió de este modo. No son pocos los que quieren ser testigos del Señor en la paz, mientras todo les vaya conforme a sus deseos. Quieren de buena gana ser santos, pero sin trabajo, sin tedio, sin tribulaciones, sin perjuicios. Desean, pues, conocer a Dios, saborearlo, sentirlo, pero sin amargura. Si efectivamente deben trabajar, si les produce amargura, tristeza, tinieblas y arduas tentaciones, si Dios se les esconde y se ven desprovistos de consuelos interiores o exteriores, al instante se desvanecen sus buenos propósitos. No son los verdaderos testigos que el Señor exige. ¿Quién hay que no busque la paz? ¿Quién que no quiera tener la paz en todo lo que hace? Y sin embargo, este modo de buscar la paz debe sin duda ser descartado.
Debemos esforzarnos en tener paz en todo tiempo, incluso en las adversidades con no poco esfuerzo. De ahí debe nacer la paz verdadera, estable, segura. Verdaderamente, cualquier otra cosa que busquemos o queramos será un engaño. Si, en cambio, nos esforzamos en cuanto nos sea posible en estar alegres en la tristeza y mantenernos tranquilos en la turbación, sencillos en la complicación y alegres en la angustia, entonces seremos verdaderos testimonios de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A tales discípulos, el mismo Cristo, vivo y resucitado de entre los muertos, auguraba la paz. Estos nunca en su vida terrena encontraron una paz externa, pero se les dio una paz esencial, la verdadera paz en las tribulaciones, la felicidad en los insultos, la vida en la muerte. Se alegraban y exultaban cuando los hombres los odiaban, cuando los entregaban a los tribunales, cuando eran condenados a muerte. Tales son los verdaderos testigos de Dios.